Bien, ¿andan bien entonces? ¿Sí? ¿Una buena semana? Más o menos. Ahí, Tommy. Es difícil construir una buena semana, ¿no? A veces que la venís teniendo, se desacomoda, o al revés, viene siendo medio medio y inesperadamente alguna variable te la levanta. Bueno, esperemos que esta sea una buena mañana. Esperemos una buena mañana. ¿Qué nos depara la mañana? Buen día, Leonora. Buen día, Azul. ¿Qué nos depara la mañana de hoy? Nos depara bastantes momentos, si llegamos con el tiempo, bastantes momentos de construcción colectiva, ¿sí? Es una despedida de la unidad uno, ¿sí? El encuentro de hoy. Es el último día de la unidad uno. Lo principal del día es poder cerrar todas estas reflexiones y conceptos que recorrimos durante las 4 semanas y empezar a abrir la puerta de la unidad 2, ¿sí? Que la unidad 2 tiene como protagonista a la educación física, ¿no? Hoy, sobre el final, nos vamos a ir quizá con algunas preguntas sobre lo que fue, digamos, la educación física sobre nosotros y nosotras, y un poco cómo la imaginamos ahora desde el lado de la formación. Entonces, el día de hoy va a tener varios momentos, yo les decía, de construcción colectiva. Lo primero que va a tener el día de hoy va a ser, les voy a dar unos 15 minutos para que nos pongamos a trabajar en pequeñas salas por los grupitos con los que trabajaron para el foro, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan, entre esos pequeños grupos de 4 y 3 personas, organizarse para destacar un elemento importante o trascendental del texto de Andrea Milesi, ¿sí? Elegir algún compañero o compañera del grupo que lo pueda contar y de forma muy sintética, muy clara y muy amena, esa persona durante 3, 4 minutos va a exponer, va a contar, va a explicar ese elemento que ese grupo destacó del texto, ¿sí? El texto de Andrea lo que trata a lo largo de todo su documento es intentar poner de manifiesto lo difícil que es hoy en día considerar la dicotomía entre naturaleza y cultura, ¿verdad? Que ustedes lo abordaron con el foro, con sus ejemplos de anillos y demás. Bueno, para poder dar esa explicación, Andrea recurre a un montón de elementos que ella va trayendo en el texto para poder justificar o fundamentar esto de que la verdad que los límites son muy difusos entre qué es lo natural y qué es lo cultural, o si algo obedece solamente a una de las esferas. Entonces lo que va a tener que hacer es, bueno, ¿con qué elemento nos vamos a quedar de todos estos que trae Andrea el texto y explicarlo brevemente, como para un contexto universitario y académico, ese elemento, ¿sí? Lo van a preparar en 15 minutos y después de a tanditas, en 3, 4, 5 minutos, cada uno va a ir contando ese elemento. Cuando termine eso, que nos va a llevar en total como una hora, vamos a tener más o menos 7 u 8 elementos centrales del texto, explicados con claridad, que se van a ir relacionando entre ellos, porque la autora se vale de todos o de unos cuantos para poder generar esta idea de que los límites son bastante difusos, ¿no? Bien, cuando eso termine, Doctor, cerramos lo que dejó el foro, ¿sí? Cerramos las ideas principales y las reflexiones de todo este trabajo que vinieron haciendo, y ya nos metemos de lleno a poder pensar cuáles fueron quizás los principales conceptos que dejó toda esta unidad, ¿sí? Y qué fueron significando para nosotros y algunas preguntas que esos conceptos nos generan. Y por último, ya ahí ya jugados con el tiempo, presentarles un texto, el texto de esta semana, brevemente, y algunas preguntas que ese texto nos genera respecto de la educación en general y, por qué no, de la educación física. Y con eso estaríamos para el día de hoy. Es bastante. Si respetamos los tiempos, vamos a andar bastante bien. ¿Les parece? ¿Estamos con ganas de entrar en ese camino? Bárbaro. Bárbaro. Entonces, son -20. Yo voy a crear 1, 2, 3, 6, 7 salas, ¿sí?
Ahora les digo quién va, qué grupito va a cada sala, y la última sala es para los que no presentaron el foro, ¿sí? Porque hay algunos compañeros y compañeras que no hicieron el trabajo o no lo presentaron en tiempo y forma. Esos compañeros y compañeras se ubican en la última sala. Estamos, repito, la idea es tomarse 15 minutos para ponerse de acuerdo. Vamos a suponer que un grupo son Fede, Axel y Álvaro. Tienen 15 minutos, Fede, Axel y Álvaro, para ver, bueno, a ver, qué vamos a destacar? ¿Qué elemento, qué concepto interesante del texto que nos sirva para dar cuenta de la dicotomía, o de la no dicotomía justamente? Bien, dale, vamos con este. ¿Quién lo cuenta? ¿Axel, Álvaro o Fede? ¿Se ponen de acuerdo? Bueno, Fede se cree que está más tranquilo, que no se va a desordenar cuando lo cuente, o al revés, tiene ganas de probar, porque la verdad que siente que ahí tiene como una dificultad y dice, me gustaría aprovechar y probar en este espacio de cómo puedo contarle a los otros 20 algo de forma sintética, clara y concisa, que es bastante complejo. De paso, vemos ahí qué nos pasa con la comunicación, ¿no? Lo ayudan a Fede a ver, bueno, en cómo en 3 minutos podemos contar o dar una forma, o de una forma clara presentar ese elemento y dentro de 15 minutos lo presentamos. Así va a ser cada grupo. ¿Estamos? ¿Sí? Bárbaro. En la sala uno el grupo de Meyer, Hernández y Tejerina. En la sala 2 Medrano, Ochoa, González y Bayón. En la sala 3 Stech, Quiroga, Díaz y Cerviño. La sala 4 Pérez, Gutiérrez, Cortés y Macalusi. Sala 5 Catán, Medina y Ugarte. Sala 6 Beroiza, Correa y Marjeco. Y la sala 7, perdón, la dejamos para aquellos compañeros y compañeras que no pudieron hacer el foro y igual están hoy acá presentes, van a conformar un grupo. ¿Estamos? ¿Sí? Cualquier duda, obvio, me escriben. Son -20, calculen -5, poder estar volviéndonos a juntar para poder compartir y contar. ¿Estamos? Una sugerencia antes de dividirnos, no se queden con cuestiones hiper grandes del texto. Por ejemplo, puede pasar que digan, bueno, nosotros vamos a hablar de la falsa dicotomía. Bueno, es gigante, no es un elemento, es el tema central del texto. ¿Me explico? En todo caso, ¿con qué? Por ejemplo, voy a ir con algunos conceptos tipo pistas, pero no para que todos hagan ese, ¿no? Por ejemplo, eh, el concepto de ambiente sirve para explicar, o lo usa Milesi para explicar por qué es difícil hoy en día seguir hablando de una dicotomía entre naturaleza y cultura. Entonces, explicar el concepto de ambiente en 3 minutos es un buen desafío. Eh, en un momento la autora habla del antropocentrismo, por ejemplo. Explicar el antropocentrismo serviría bastante. Habla de eh, las formas de construir conocimiento históricamente, podría ser un elemento. Habla de determinismo ambiental, determinismo cultural o posibilismo. Ahí tenemos 3 elementos o 3 conceptos que si los explicamos y los comprendemos, podemos entender mejor la cuestión. ¿Se entiende la diferencia entre querer hablar del tema general, que por ahí es tentador, pero queda medio superficial, o apuntarle a un elemento central del texto que sirve para explicar otra cosa? La realidad es que si el trabajo del foro y la consigna estuvo clara, esa era la primera parte del foro, era exponer estos elementos. Ahora solo sería quedarse con uno. Lo que pasa es que la mayoría se quedó en cuestiones generales y quizás le costó identificar los elementos. Por eso ahora también está bueno hacer estos paneles para que quede más claro y después vuelvan sobre lo que pusieron en los foros. Van a ver que hay grupos que sí identificaron elementos, quizás te puede faltar uno, ¿sí? Hay grupos que por ahí se quedaron en algo muy general, hay grupos que por ahí en un párrafo, en vez de en una carilla y media, en un párrafo es muy difícil presentar todos los elementos principales del texto, o quizás no se dieron cuenta cuáles eran los elementos. Entonces, estos paneles de ahora nos van a servir para seguir clarificando y seguir entendiendo. ¿Estamos? Divino. Ya son casi -15. A las 10 en punto, más o menos, yo les voy hablando, volvemos o los traigo a la general
y empezamos a compartir, ¿sí? Cualquier cosa, me escriben. Si alguien tiene dificultades para unirse a la sala, me avisa y los asigna. Aquí. ¿Cómo les fue su bien? Estábamos terminando de dictarnos entre nosotros como para armarlo. Yo me apareció cartelita y salí. Está muy bien, está muy bien. Los dejaste ahí con el problema a ellos. Sí, igual estoy con Jael nomás porque Alexi no se conectó. Se ve No. que no está en la clase. Ujú. Bueno, y volviendo todos. Ujú. Buenísimo. Ahí estamos todos de nuevo. Bien, entonces, ahora en este segundo momento, o la segunda mitad del primer momento, lo que sigue es escucharnos entre nosotros y nosotras a 6 compañeros y compañeras que nos van a presentar o intentar presentar y comunicar brevemente y concisamente algún elemento, algún concepto, alguna reflexión central del texto que nos va a ayudar a la idea general de los límites difusos entre cultura y naturaleza. Seguramente les va a pasar que a medida que nos vamos escuchando, vamos a ir entendiendo mejor o de una manera que por ahí creímos que habíamos entendido y después no lo entendimos. Van a ver después cuando vuelvan a pasar por sus foros, o sea, digamos por la producción de cada uno, o mirar la producción de los otros, qué grupos por ahí sí se detuvieron en algunos elementos, o al menos los mencionaron, quiénes no, quiénes se quedaron con algo general, cómo una mirada general a veces no sirve para explicar, porque no rodea algunos conceptos que me ayudan a darle robustez a lo que quiero contar. Y en paralelo nos van a ir pasando dos cosas. Esto de ahora es para por un lado, comprender más sobre algunos conceptos y construir colectivamente conocimiento, y por el otro, empezar a vivenciar esto de tener que comunicar a otros algo, ¿no? Que, insisto, no es sencillo, es un aprendizaje, ¿sí? Y tomémoslo como eso, como un aprendizaje, ¿no? Tranquilos, tranquilas, serenos y tratando de no perder claridad. ¿Estamos? ¿Vamos con eso? Bárbaro. El grupo uno, la sala uno, ¿quién nos va a presentar en 3, 4 minutos? Bueno, el grupo me eligió a mí para que vaya al frente y leyendo el texto, el concepto que dentro de todo más entendí, porque no voy a hablar de algo que no entienda, fue el del Igual antropocentrismo. que es algo de todos, ¿eh? Vos representás a todos, no es que es como vos entendiste, ¿eh? No, no, ya sé, pero sí, a ver, de los 7 voy a hablar del que dentro de todo más lo casé. ¿Se Dale. entiende? Sí, sí. Bueno. El que elegimos, y bueno, que yo ahora voy a hablar, es el del antropocentrismo, el Ujú. concepto que desarrolla que la raza humana, el ser humano, la persona, es, viste, considerada por ella misma como el centro del mundo, no hay nada más allá del ser humano, la naturaleza está vista como en un tercer plano comparada a lo que es la humanidad y de paso la raza humana la ve a la naturaleza como un objeto o un recurso a satisfacer nuestras propias necesidades, dejando de lado todos los
efectos normalmente malos, negativos que esta pueda tener en el planeta, porque también se desarrolla mucho este debate, cómo sería mejor el planeta o la vida en la naturaleza, con o sin la raza humana. Hay muchos que dicen que sería mejor, otros dicen que sería peor, algunos dicen que lo peor que le pasó al planeta es la raza humana, porque todo el tiempo explota ilimitadamente los recursos a favor de su propia comodidad. Todo lo que nosotros tenemos, al fin y al cabo, viene de la naturaleza y la mayoría de las cosas la afectan directamente, como pueden ser los autos, los aviones, los barcos, lo que sea, y ni hablar de las guerras que se fueron desarrollando y cómo el ser humano todo el tiempo tiene ese concepto de querer ser mejor que el otro, ya ser mejor que un animal, ya eso, bueno, creo que en un momento lo habíamos hablado, que ya al momento de que nacer nos consideramos mejores que los animales porque estamos más desarrollados, tema de que tenemos la capacidad de razonar, de racionalizar las cosas que hacemos, pero el ser humano todo el tiempo tiene ese enfoque de dejar en un segundo plano al otro, como por ejemplo Estados Unidos agarró y para demostrar que era mejor que los alemanes, bombardeó Japón. Y con eso, no se ríen, pero con eso demuestra el ser humano todo el tiempo que quiere ser superior a otras culturas. Por ejemplo, la cultura estadounidense quiso mostrar que era superior a la alemana y lo agarró a Japón, que había problemas justamente culturales. Pero bueno, con esto aumenta el tema de la crisis ambiental, porque con este tema del antropocentrismo afecta directamente la naturaleza, como ya lo vengo diciendo, y se va tratando de generar esa conciencia todo el tiempo de ahora, recién ahora, de crear elementos que no afecten tan directamente el ambiente que nos rodea, porque si no nos vamos a terminar autoextinguiendo, cosa que los animales creo que no hubiesen hecho. O sea, somos los únicos que somos capaces de crear cosas que destruyan nuestra propia casa, digámosle. El planeta la autoconcebimos como nuestra Total, casa. total, tremendo, tremendo. Lucas, ¿ustedes consideran igualmente o entendieron después del texto que el antropocentrismo es el único enfoque vigente ahora o es un enfoque de tantos? No, para mí es de varios, no creo que sea el único. Bien, bien. Bueno, buenísimo, clarísimo. Muy bien, mira, te llevó 3 minutos. Espectacular. Muy bien, bárbaro. ¿Alguien alguna duda o alguna pregunta respecto a lo que presentó Lucas? Así como la tuve yo, ¿no? Genial. Buenísimo. Muchas gracias, Grupo uno. Antropocentismo presentado entonces ahí. Bien. Grupo 2. Acá. Em, Justo iba a hablar también del antropocentrismo. Ya la Buenísimo. tenía desarrollado. Eh, bueno, básicamente Milesi plantea el hecho de que, como dijo también mi compañero, nosotros nos creemos dueños de todo, eh, nos creemos dueños de todo y pensamos que, bueno, los recursos naturales y la naturaleza en sí nos pertenece. No es como que nosotros vivimos con la naturaleza, es como que eh, nosotros somos, tenemos el derecho de adoptar o hacer lo que queramos con los recursos naturales. Bueno, después de esto, también plantea el hecho de que, bueno, al tener tantos recursos, el explotar tanto los recursos, se lleva a una contaminación, por así decirlo. Y ahí surge el tema del ambiente. Una vez de que ya explotamos todos los recursos y recién después de varios años te das cuenta de que eh, está haciendo mal al mundo en sí, ahí se crea el tema de la concientización del medio ambiente, del ambiente de tener más conciencia de lo que usamos, de lo que, por así decirlo, tenemos a la mano. Pero bueno, esta es una opinión propia. Así como se da la concientización, es como que no termina de ser del todo buena, porque le vi un ejemplo también que era para crear el papel o ciertas cosas también, de que ponele se talan 10.000 árboles y una de esas soluciones que le vieron fue
el plantar otros 10.000 árboles, pero ahí también te das cuenta de que cuánto tarda un árbol en crecer, por así decirlo, tarda más de 10 años y es como que no termina de buscar una solución que no tarde tantos años. Eh, bueno, después de eso, también da Milesi quiere dar como también una concientización para dejar el tema de la explotación de los recursos y que podamos vivir más tiempo. Quería decir otras cosas, pero es como que lo que dijo el compañero y ahora se me está como que complicando el tema del explicarlo, porque ya lo dijo y lo dijo bastante Pero bien. tiene que, no es una competencia. Vos por ahí, ustedes Claro. decidieron también, por ejemplo, pararse arriba de ambiente. Apareció el concepto de ambiente ahí, que los Ujú. chicos del grupo anterior no lo trajeron. Eh, y ahí tienen hay un aspecto diferente. Incluso es un concepto distinto que no tiene que ver justamente con el antropocentrismo. Ujú. No sé si después alguno de los otros cuatro grupos que siguen va a hablar de ambiente o de la concepción de ambiente. ¿No? Nadie Mi tiene grupo, preparado hablar de... Un mi poco grupo, sí. que es el grupo siguiente, preparamos también antropocentrismo, pero lo usamos como pie para hablar de ambiente, así que como para Buenísimo, darle genial, otra. bárbaro, porque ahí el concepto de ambiente, que el grupo de Azul lo trae como de costado de antropocentrismo, estaría bueno después que algún grupo lo traiga más fuerte, si no después yo lo retomo al final. Y estuvo muy bien lo de Azul, ¿vos ustedes ya terminaron? Sí. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Ahora vamos a ver qué hace Eleonora, donde ya es el tercer grupo, donde va con antropocentrismo y cómo lo puede no repetirse con lo que apareció y encontrar alguna arista distinta, como por ejemplo ustedes lo de ambiente. Buenísimo. Gracias, Azul. Vamos con el grupo Eh, 3. sí. Dale. Bueno, nuestro grupo está conformado por Nerea, Iglesias Quiroga, por Celeste Cerviño Díaz y Germán Díaz. Germán está Ujú. con problemas de conexión y por eso no se pudo conectar, y Celeste está de camino a competir, así que bueno, está de viaje y Siempre no pudo avisado. conectarse tampoco. Justo con Nerea, cuando vos estabas mencionando eso, las dos habíamos pensado en antropocentrismo y después lo mencionaste, así que bueno, decidimos quedarnos con eso, pero tratamos recién estábamos charlando de que mientras los compañeros hablaban, de tal vez darle otro enfoque mientras tanto, para diferenciarnos un poco, ya que para no ser tan repetitivas. Em, bueno, elegimos también antropocentrismo, que Milesi en el texto habla de que esta visión un poco esta visión se instaló con la modernidad y es parte de quien trajo el problema eh, de esta mirada, de esta separación entre cultura y naturaleza, ¿no? Ya que el ser humano es centro, es visto como centro de todo, como medida de todas las cosas, lo que hace que la naturaleza sea vista como algo externo, ¿no? Como un objeto o un recurso simplemente que está ahí para satisfacer todas las necesidades humanas. Ahí en el texto menciona también a Ceballos que, que, que habla que impone esta idea de que al hombre le corresponde ordenar, usar y gozar estoy leyendo esa parte porque es una cita, usar y gozar del entorno natural y los recursos, y que el único límite es el técnico o económico. Entonces, bueno, esto instala de que la razón humana es capaz de esto, de conocer, de controlar, de transformar la naturaleza en cuanto lo considere necesario, ¿no? Eh, la, mm, a partir de esta visión, la autora en el texto eh, comienza a desglosar otras ideas alternativas
al antropocentrista, como las visiones, por ejemplo, biocéntricas y holísticas que apartan el foco en el ser humano, sino que a la vida en todo su conjunto, ¿no? Eh, al, al cambiar esta, no me acuerdo la palabra, esta jerarquía, ahí está, no me salía, a cambiar esta jerarquía y promover como, o reconocer como un valor a todos los seres vivos, ¿sí? em, Plantear como una nueva racionalidad que se base en todo lo que es la equidad y el respeto hacia la diversidad y hacia todos los seres vivos. Em, Esto como una acotación personal, yo estudiaba ingeniería agronómica y esta visión se ve muchísimo, ambas visiones con la Revolución Verde en la antigüedad, estaba mucho esto de la visión antropocentrista, con la explotación del suelo como si fuera, como si tuviera recursos ilimitados. Se ve muy claro también. Y actualmente se opta con nuevas cátedras y materias que hay dentro de la carrera, se busca esta visión holística, ¿no? Por ejemplo, con la ecología, de, de tomar a la naturaleza no solo como un recurso, sino también esto como un todo y no explotarlo y sacar como si fuera, como si tuviera recursos ilimitados. Esto también se ve mucho ahí. Y supongo que en otras disciplinas también aplica un montón. Pero bueno, me recordó mucho, querías acotar eso, pero me recordó mucho eso. Em, y bueno, entonces a partir de esta nueva visión que plantea o una visión alternativa que plantea la autora, em, también menciona a otros autores como De Escola y Latour y hablar esto a lo humano y, no y lo no humano como un continuo, como algo con un enfoque simétrico. Y ahí es donde surge también, hacia más el final del texto, como una especie de conclusión, el concepto, ¿no?, de ambiente, para superar esta dicotomía, esta separación que provocó el antropocentrismo Ujú. eh, y buscar para también evidenciar esta interrelación necesaria que hay entre lo natural y lo cultural. Entonces, bueno, creo que no me olvido de nada. No recuerdo qué más charlamos. ¿Podrían definir ambiente Em, o qué implica eh, entender pasar del concepto de naturaleza a ambiente? Hablar de esta interacción entre ambas como dimensiones y que no existe como una naturaleza pura y única aparte de o separada del humano, sino que el ambiente es como esta relación entre lo natural y la cultura y que hay como un entramado, ¿no?, de procesos biológicos, culturales, económicos, todo que atraviesan a ambas dimensiones, que son algo conjunto, que no se pueden separar en su totalidad, que incluso eso es lo que plantea, esta separación provocó un montón, por ejemplo, la crisis ambiental actual. Ujú. Totalmente, totalmente. Ahora igual, al final volvemos sobre algunas cuestiones si quieren. Perfecto, buenísimo. ¿Algo más, Eleonora y su grupo? Perdón, interdependencia, esa palabra estaba buscando. Ahí está. Bien, y antes te encontraste jerarquía también. Ujú. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Grupo 4. Hola, profe. ¿Me escucha bien? Sí. Ahí va. Bueno, mi grupo me eligió a mí para hablar. Bueno, somos Belén, Ailén y Tiziana, que bueno, por temas de conexión no pudo entrar a la clase, pero estuvo ahí presente en la actividad. Ujú. Bueno, nosotros ahí cuando nos separamos en grupo estuvimos hablando y básicamente volvimos a hablar del texto, de todo lo que escribimos y cómo antes los humanos, la sociedad pensaba que la cultura, escúchame, la cultura, claro, sí, la cultura y la naturaleza eran dicotomías, eran contrarias, que no iban de la mano.
Y bueno, cuando estuvimos haciendo el trabajo nos dimos cuenta que Andrea Milesi, a través de los estudios de la antropología ecológica y ambiental, eh, ella explica, bueno, explicaba de que sí van de la mano estas dos, tanto la naturaleza como la cultura. Que bueno, la antropología ecológica, el estudio sería básicamente la naturaleza como tal, la naturaleza, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y después la antropología ambiental sería la parte cultural, como la del ser humano. Yo eso más o menos lo relacionamos así. Y, y bueno, a través de estos estudios eh, nos dimos cuenta de que, bueno, sí van de la mano porque el ser humano, desde el momento que se desarrolló, eh, ¿cómo lo puedo explicar? Desde el momento que se desarrolló, el ser humano empezó a explotar todos los recursos naturales y todo lo que tenía a su alrededor. Lo que nosotros tenemos alrededor, tenemos naturaleza, animales, recursos materiales, naturales, etcétera, etcétera, que es como lo que dijo la mayoría, bueno, todos los compañeros que presentaron. Entonces, bueno, una vez que el humano se puso como centro de atención, como centro del mundo, que es lo que sería el antropocentrismo, pues el humano llegó y se puso a explotar todo lo que había. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar desde el momento que nosotros nos desarrollamos y empezamos a utilizar todos estos recursos, eh, te puedes dar cuenta de que la naturaleza y la cultura sí van de la mano, ya que, bueno, nuestra cultura como ser humano sería básicamente desarrollarnos y utilizar todo lo que hay a nuestro alrededor, que eso no sería como el centro del mundo, claro, como muy egoístas. Al nosotros ser una raza superior a comparación de animales y al ser los únicos que podemos utilizar los recursos a nuestro favor y como nosotros queremos, básicamente nosotros explotamos la naturaleza, explotar, por decir de alguna forma, utilizamos todos los recursos. Y bueno, pues, fue todo lo que estuvieron también explicando los compañeros, Azul, Lucas, L, eh, de que bueno, alrededor de toda la historia, a nosotros usar todos estos medios con la naturaleza, nos permitió a nosotros poder desarrollarnos, poder crecer y poder hoy en día ser lo que somos como sociedad, o como el mundo en sí, porque bueno, en sí todo el mundo tiene diferentes culturas, pero al fin y al cabo todos tenemos las mismas costumbres de qué, de usar, de utilizar, de explotar, de destruir también en algunos casos. Al fin y al cabo, lo que nosotros somos los humanos esto es lo que sería lo que explica el antropocentrismo. Al fin y al cabo, nosotros los seres humanos solamente venimos para beneficiarnos a nosotros mismos, pensar en nosotros mismos. No pensamos en las consecuencias que puede tener. Por ejemplo, el ejemplo que pusieron, talar árboles, generar guerras, eh, y atacar países, tomar los recursos, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, algo que, por ejemplo, siempre pasa, un problema principal en el mundo es el tema del petróleo. El petróleo, que es un recurso natural que nos dio la naturaleza, nosotros como cultura siempre, bueno, siempre, a lo largo de la historia, desde que nos desarrollamos, están siempre constantemente en una lucha por ese material. ¿Por qué? Porque da beneficios económicos. Pero al fin y al cabo, por culpa del petróleo, a ver, pongo el petróleo como ejemplo, pueden ser muchas otras cosas, pero a raíz de ese material, varios países, varias personas sufrieron consecuencias, invasiones, atentados y también bueno, muchas personas fallecieron de por sí. Entonces, básicamente, lo que dice Andrea Milesi de que, en el texto, de que en sí sí van de las manos la cultura y la naturaleza. Si van de la mano, son conceptos, podría decirse, diferentes, pero si te pones a pensar a lo largo de toda nuestra historia, sí van totalmente de la mano, y sí van acompañados en sí. Nosotros lo interpretamos así por ese lado. Bien, buenísimo. ¿Alguna pregunta para Álvaro y su grupo? No. Bien. Grupo 5. Gracias, Álvaro y compañía. Grupo 5. Nosotras, profe. Ahí Jael vamos. y Alexis Catán. Alexis Catán está en el médico. No sé si te Sí. avisó. Ah, ok.
Bueno, nosotros elegimos la dicotomía naturaleza-cultura como construcción moderna, un poco también de lo que hablaron los chicos. Eh, em, bien, la autora nos invita a romper con esa idea de las dos cajas por separadas de lo que es naturaleza y cultura. Este, nos dice que la naturaleza y la cultura están tan mezcladas en nuestras vidas diarias que ya no se puede distinguir claramente. Eh, y, ¿cómo, qué más decir? Necesitamos nuevas formas de pensar, de hablar y no separar tanto, sino que integrar y cómo integrar y ver la conexión constante que tiene todo en sí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? A ver qué más que pusimos. Profe, ¿la puedo ayudar a mi compañera? Obviamente. Eh, por ejemplo, esto de separar lo cultural y la naturaleza. Por ejemplo, antes se pensaba que la naturaleza era lo biológico, por ejemplo, en cuerpos, en climas, en lo que es natural, en, no sé, ríos, un ejemplo, y que en la cultura era lo humano, lo social que tenemos, ya sea en idiomas, costumbres eh, y normas. Eh, Esto con Milesi decía que la cultura y la naturaleza era como que eh, era la separación que ya que ya no servía, digamos. Por ejemplo, en una vida cotidiana que siempre convivimos con naturaleza y la cultura. Un ejemplo que podemos hablar, por ejemplo, nosotros hablamos del yo del estudiante. Por ejemplo, ahí más o menos estábamos hablando con mi compañera que como que Milesi nos como que quiere como romper con esa idea moderna, lo que es de la naturaleza y la cultura, digamos, que bueno, que son dos mundos separados. Y bueno, el ejemplo que podíamos haber dado, o por lo menos que estábamos ahí interactuando con la compañera, fue, por ejemplo, en el estudiante, en la universidad. Em, por ejemplo, en la naturaleza, que nuestro cuerpo necesita como alimentarse, necesita las 8 horas en dormir y todas esas cosas. Eh, pero también en lo cultural hacemos, eh, por ejemplo, siguiendo ya sea los horarios que tenemos, el- las, las reglas que tenemos o que nos dice River, por ejemplo, y bueno, llegar como a un examen. Por ejemplo, también hablamos de la pandemia, que por ejemplo, eh, un virus que lo vemos como natural, digamos, cambió como nuestras vidas eh, en las formas, eh, en el estudio, digamos. Por ejemplo, usar lo virtual, eh, que bueno, eso es como, ahí no me sale cómo explicarlo. Eh, Como que en lo cultural era nosotros ir a clases, ir a presencial, escuchar al profesor y con este problema de que tuvimos la pandemia, cambió todo eso a través de la naturaleza que provocó esto, ¿no? No sé, O más no. o menos O quizá la pandemia también sea un buen ejemplo para explicar cómo lo natural está interconectado con lo social y lo cultural, ¿no? No sé hasta qué punto la pandemia es un problema natural o podemos entenderlo como un problema natural. Justamente no. Segura, Ujú. hay mucho de lo que hicimos como
humanidad mundial es resultado de que digamos, que el COVID suceda y suceda de la forma que sucedió también, ¿no? Mm. Justamente si lo entendemos como ambiente, podemos encontrar, al igual volvemos sobre eso en un ratito para dejarlo más claro, pero pensar que el COVID fue una cuestión natural es justamente seguir con la mirada eh, separada, digamos, ¿no? Sí, o sea, como que tengo como la idea, pero no sé cómo explicarlo, digamos, Está pero bien porque le estamos todavía madurando, está muy bien, ya no pasa nada, está muy bien. Todos estamos madurando algunos conceptos y algunas ideas a partir de escucharnos, de que pensamos que tenemos una idea y cuando empezamos a escuchar a otro o a otra, la reconfiguramos. Ese acomodarnos no es tan instantáneo, lleva un tiempo, lleva un tiempo. Buenísimo. Bien, ¿algo más ahí del grupo 5? No, yo creo que nada más. Buenísimo. Muy bien, muchas gracias. Grupo 6. Verás, adivinen qué elegimos. Antropocentrismo. Egocentrismo. Claro que sí. Pero Aprendizaje para Pablo. Nunca más dar ejemplos porque los agarran todos del centro y no. bueno, ¿Por nosotros qué en lo dije? particular lo tomamos porque, bueno, nos sentimos todos un poco cómodos. Uno de el anillo que elegimos fue el de Meli como dueña de su mascota, en donde se vincula eh, directo, me parece, lo que es cultura y naturaleza en una imagen como el perro. Pero algo que quería sumar a lo que dijeron los compañeros, que creo que ninguno dijo, es el tema del capitalismo, eh, en esta mirada antropocéntrica de la que habla Milesi, ¿no? Donde yo creo que van de la mano, en pos de donde han cambiado tal vez lo importante, en definitiva, ¿no? En pos de tener un papel, un billete que nos pueda hacer, eh, no sé si disfrutar, pero poder conseguir cosas que tal vez no sirvan para tanto. Estamos como humanidad, ¿no? Digo, no sé si yo o todos los que estamos aquí, pero estamos destruyendo, como decía Lucas, nuestro hogar, nuestra casa con casos claros como, no sé, acá en Chubut particularmente es una lucha con la megaminería, entonces está todo el tiempo ahí a punto de explotar y, bueno, por suerte y también por cuestiones culturales, que era lo que hablábamos en el desarrollo del anillo, que tiene que ver con la lucha, me parece, que lo vinculamos a una cuestión cultural, al menos en este país o en esta parte del mundo. Eh, entonces, bueno, creemos que el capitalismo es razón también de ese, un poco de ese antropocentrismo que quizás hace que sea mucho más devastador ese avance. Obviamente, no obstante, emergen visiones, eso que decía, creo que Leonora, biocéntricas y holísticas, que plantean esa interdependencia donde el humano no está bueno que haga uso y abuso de los bienes materiales o comunes, ¿no? En pos de nada, de tener más riqueza. Hay ejemplos de desmonte en el Amazonas, por ejemplo, o en el monte chaqueño, que a su vez decía, no me acuerdo compañera, cuánto tarda en reproducirse un árbol, y que está vinculado también que, bueno, sacás un, un árbol, para que no me sale el del Chaco, no me sale, que es un árbol Impenetrable. que tarda muchísimo, y metés pino, que a su vez también tiene un impacto positivo o El negativo quebracho. en el quebracho. O sea, limpiás un monte de quebracho chaqueño y metés pino, que a su vez no es un árbol nativo y a su vez también genera sequía porque se toma todo el agua o humedad que haya, ¿no? Entonces, en eso de la huella verde o el impacto verde, también hay mucho, me parece, por ejercer. Ujú, Por ahí no es lo mismo un quebracho que un pino que está secando también muchos territorios, poner acá en la cordillera, digo. ujú. Nosotros nos fuimos para ese lado. eh,
yo tengo una frase para cerrar que me vino a la mente cuando empezamos a hablar de esto, eh, y que es la siguiente, que dice, también vinculada a esto del capitalismo, que dice, cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado, el último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. Amén. Totalmente, totalmente. Bien, muchas gracias, Javi y grupo. Bien, interesantes abordajes. Algunas cuestiones más como para envolver, recuperar y cerrar. Ahí hubo momentos donde por ahí algunos compañeros y compañeras planteaban como lo que quiere Milesi. Milesi no es que quiere algo, sino que trata de dar cuenta o de contar o de mostrar eh, cierto recorrido eh, o enfoques sociales, ¿no? No es que ella quiere o pretende decir cómo son las cosas, ¿no? A grandes rasgos, hace el recorrido de cómo la modernidad y sobre todo el positivismo, las ciencias, en su momento o el inicio de las ciencias, al basarse todo en mediciones y lo natural y lo biológico, ponía por encima al hombre justamente y el antropocentrismo para explicar todo y para, de cierta manera, ponerse por encima de las demás esferas. Ahora bien, una cuestión central que pone ella de manifiesto, donde se vuelve imposible explicar el mundo dividido, las dicotomías, usa el ejemplo de las crisis ambientales, ¿no? O de los problemas ambientales. Y ahí me voy a detener un poquito solamente para dar un ejemplo y a ver si lo podemos comprender de ese lado, ¿no? Ahora, afortunadamente no se escucha tanto, pero hace unos años, todavía se escucha, pero hace unos años se escuchaba mucho el concepto de desastres naturales o desastres verdes o algo así, ¿no? Pero desastres naturales se escuchaban mucho, ¿no? Por ejemplo, una terrible tormenta, una tremenda sequía, ¿no? Un río que Claro, se eso hablamos, desborda. perdón, Pablo, eso hablamos que lo habíamos dicho en el grupo también, como que la naturaleza no es pasiva, sino que responde con inundaciones, sequías, en fin. Eso viene, ¿no? Para dar respuesta, justamente entender esa respuesta y dejar de llamar desastres naturales, es justamente empezar a decir, che, pará, no me alcanza para explicar. Voy a agarrarme de un ejemplo que trajeron ustedes, Javi, en su foro, que hablaban de la minería, que vos recién lo trajiste, ¿no? Eh, la minería como forma de desarrollo económico, si se quiere, ¿no? Tiene que ver con extraer elementos de lo natural, ¿no? Ahora bien, si después nos quejamos de que no nos quedó agua potable, ¿no? O de que se nos secan los ríos o no llueve, y llamamos desastre natural la sequía que azota la provincia, no es una cuestión meramente, va a decir Milesi, los problemas o las crisis merecen explicarse desde muchos factores, y ahí emerge la lógica o el concepto de ambiente, ¿no? Pensar que no llueve o que los ríos se secan solo por la Pachamama es desconocer es desconocer que se talaron 5 millones de hectáreas del Amazonas, que se usaron millones de litros de agua para sacar el petróleo o el oro con la minería o con el petróleo en la provincia. Es desconocer que en el monte chaqueño desaparecieron millones de hectáreas de quebracho. Bueno, eso tiene que ver con cómo la actividad del hombre o de la sociedad o de la humanidad repercute y lo que decía recién Javi, hoy lo traían también hace un ratito de otros grupos, esta independencia de fenómenos, de esferas articuladas. Por eso surge la necesidad de poder explicar los fenómenos desde una mirada un poco más amplia y dejar de separar natural y cultural. En ese mundo o en ese contexto aparece el concepto de ambiente para reemplazar el de naturaleza. ¿Qué es el concepto de ambiente? Poder entender un montón de esferas relacionadas. ¿A qué voy con esferas? El ambiente no es lo verde solamente, ¿no? Lo natural. Mucho tiempo estuvo de moda Greenpeace, seguramente lo escucharon hablar o escuchar una, una fundación, una ONG ecológica, ambientalista y demás,
donde, por ejemplo, iba a un barco petrolero y se le paraba con un bote enfrente y le quería hacer una pausa, ¿no? En el fondo esa lógica era medio verde también, ¿no? Porque no había que parar un barco petrolero, había que definir de qué forma queremos producir como humanidad, ¿no? O juntaba un montón de ayuda de personas para desempetrolar pingüinos en una costa. Está buenísimo que desempetrolemos pingüinos, pero el problema ambiental es más complejo, tiene que ver con de qué forma producimos como sociedad, ¿no? Si queremos la minería, si queremos el petróleo y demás. Empezar a entender el ambiente como esferas relacionadas, por ejemplo, la cultural, la social, la económica y la política, y que cuando una de esas esferas se está desbordando, pensémosla como grandes goals, ¿no? Como la esfera social, la política, la económica y la natural. Cuando en alguna de esas esferas se produce un desbalance, un desequilibrio, afecta a todas las demás. Entonces, entender desde ahí el ambiente permite también entender nuevas responsabilidades y nuevas formas de intervenir. Por ejemplo, un poco más de responsabilidades de nosotros, desde lo cultural y lo social. Pero también nos permite, por ejemplo, entender a la corrupción como un problema ambiental, ¿no? Al fraude como un problema ambiental, a la comunicación como un problema ambiental, y no solamente dejar como un problema lo natural o lo verde. ¿Me explico? Si hay un problema en la sociedad o en la política de X parte del mundo, donde, por ejemplo, eh, fraude en las elecciones. Bueno, es un problema ambiental, porque la esfera política se desordenó y ahí seguramente va a repercutir en las demás esferas, en lo natural, en lo cultural, en lo político, en lo social. Ahí hay un problema ambiental y hay que atacarlo desde diferentes lugares. En ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, la minería es una cuestión ambiental y tiene que ver no solamente con los minerales, sino que si voy a decidir como modelo económico hacerme de las ganancias que la minería genera, a costa de, por ejemplo, generar empleos a corto plazo, no desarrollar la educación, o por ahí con el ejemplo del petróleo se nota más todavía. En las ciudades petroleras hay poco desarrollo universitario porque la mayoría con un sueldo de boca de pozo con terminar la secundaria ya está hecho o hecha y no seguimos formando médicos, arquitectos, profesionales, ¿no? Que hacen a la comunidad. ¿Por qué? Porque con un laburo, con la secundaria estoy, ¿no? Bien, además de los daños que hace para lo natural el petróleo. En ese sentido aparecen, por ejemplo, unos conceptos que no aparecieron todavía, que los traigo, que son los determinismos, ¿no? Como formas de explicar lo que sucede, ¿no? El autor habla de determinismo natural, ¿no? Donde se explica que todo lo que sucede es por lo natural. En la otra punta, un determinismo cultural, donde lo cultural podría explicar todo lo que sucede. Y en el medio, posturas de posibilismo, ¿no? Donde, bueno, hasta dónde los márgenes le permiten a la sociedad ser lo que es, ¿no? O explicar lo que sucede con una sociedad. Y hay una pregunta interesante para hacernos, es, ¿hay rastros hoy en día de determinismos en la educación física, por ejemplo? Por ejemplo, ¿podemos encontrar ejemplos donde la educación física se manifieste o reproduzca determinismos biológicos, por ejemplo, o naturales? Y sobre todo pensando en dualismos, ¿no? ¿Se les ocurre Puede alguno? ser, no sé si va por ahí la pregunta, por ejemplo, el tema de, no sé, con respecto a la naturaleza como del cuerpo, no sé, la cuestión genética, la predisposición genética a tener fuerza o cierta capacidad, por ejemplo. O Por buscar ejemplo, solamente eso, justamente, ¿no? Pensar que claro, Leonora es un objeto, un cuerpo biológico y fisiológico al cual yo puedo, a través de la educación física o el deporte, exigirlo para obtener cierto resultado de rendimiento, es una mirada que está determinista justamente de lo biológico, entendiendo a nuestros cuerpos como objetos de la biología, la fisiología y la biomecánica, desentendiendo o olvidando todas las cuestiones sociales o culturales que hacen a Eleonora o que hacen al grupo donde está Eleonora, ¿no? ¿Cuántas veces nuestras prácticas, nuestro ser docente o profesor de educación física, han reproducido esas lógicas, ¿no? Y has reproducido este dualismo, ¿no? La autora habla de, en este texto de un dualismo,
pero en un momento presenta varios, ¿no? Y podríamos pensar cuántos dualismos nos hacen creer que hay en la vida, ¿no? Pienso uno rápido, hombre y mujer como dualismo, ¿no? Como la imposibilidad de separar, ¿no? Cuerpo-máquina y cuerpo-objeto, nosotros, educación física. O mejor dicho, cuerpo-mente. Ahí está el dualismo tremendo, ¿no? Que lo vamos a abordar en unas semanas. Ese dualismo cuerpo-mente o ese enfoque que nos hizo creer o que nos hace creer todavía de que la mente está separada del cuerpo, es un dualismo tremendo que todavía, y la educación física lo abrazó ese dualismo y lo sigue abrazando. Incluso podríamos encontrar ahí un montón de determinismos, ¿no? Y un montón de pistas de, hey, pará, todavía hoy la veo, hoy lo veo ese determinismo, ¿no? Hoy todavía veo ese dualismo, ¿no? Fíjense qué importante o qué interesante cómo, vieron que la autora trae en un momento diciendo, bueno, pará, el dualismo naturaleza-cultura es una creación cultural también, ¿no? De época, ¿no? Ahora podríamos suponer que estamos virando hacia una mirada un poco más ecosistémica, más ambiental, que también es cultural, que también es cultural. Como decía, no me acuerdo qué grupo lo hablaba, de que las luchas son culturales, creo que fue el grupo de Javi, ¿no? De esto de, bueno, producto de luchas, de resistencias sociales, estamos cambiando paradigmas y enfoques para dejar de hablar en algunos dualismos, para empezar a entender que está todo relacionado, ¿no? La educación se va a ir de la mano de eso, por supuesto, un montón, y tenemos ahí para pensar un montón qué estamos reproduciendo o qué generamos con nuestra educación física, la que recibimos y de la que ustedes van a ser parte en breves, de empezar a ponerla en los patios, en los clubes y en diferentes lugares de la Argentina, ¿no? Tenemos ganas de seguir pensando en términos de dualismo en cuerpo y mente, tenemos ganas de seguir pensando en dualismos en términos de lo femenino y lo masculino, tenemos ganas de seguir pensando en el cuerpo como un objeto biológico, fisiológico y biomecánico, o podemos empezar a pensarnos justamente a nosotros y a nosotras como resultado de interacciones entre el medio social, cultural y natural, que lo hicieron ustedes maravillosamente en sus anillos, ¿no? Y con esto cierro el foro, ¿no? O lo que trabajamos. Ustedes, con más o menos elementos, con más o menos conceptos, todos y todas pudieron en sus anillos y en el análisis de sus anillos dar cuenta de cómo lo cultural y lo natural estaban todo el tiempo interrelacionados, ¿sí? Pudieron dar cuenta de cómo su ser, hijo, hija, hermano, estudiante, vecino, vecina, padre, madre y demás, no es solo una cuestión ni por un lado biológica o natural, ni por el otro solamente cultural, ¿no? Después resta profundizar para poder entender mejor un montón de conceptos o elementos para pensar esa mirada. ¿Me explico? Por ejemplo, creo que en un solo grupo de los del foro, después léanse, después de todo este encuentro que tuvimos hoy, vuelvan a leer el foro de todos. ¿Cuántos grupos en la primera parte del trabajo presentaron los elementos centrales de Milesi o estos que hablamos recién, por ejemplo? Hay un solo grupo que pudo presentar, por ejemplo, el concepto de ambiente o el traslado de lo natural hacia el ambiente. Creo que hubo uno solo o ninguno que habló justamente de los determinismos, el posibilismo y las formas de entender. El antropocentrismo aparecía por ahí, pero hay algunos otros grupos, por ejemplo, que en un parrafito quisieron contar todo. Y es muy difícil con un párrafo solo dar cuenta de toda esta complejidad para entender, ¿no? La imposibilidad de seguir entendiendo el dualismo naturaleza y cultura, ¿no? Sin embargo, lo que decía recién, todos y todas, con una sensibilidad hermosa, pudieron identificar cómo estamos todo el tiempo atravesados y atravesadas por elementos relacionados con lo cultural y lo natural, ¿no? Y eso lo celebro, me parece fabuloso, y además de que hubo un montón de participación en el foro, ¿no? Hay años que por ahí presentan 4 o 5, ¿no? Tenemos 21 presentaciones en el foro, y eso es un montón. Eso es un montón y también lo quiero recontra destacar. Faltaron algunos, pero es la minoría, no es la mayoría lo que faltó. ¿Sí?
Después, obviamente, hay cuestiones de comprender consignas, de cómo me relaciono con los textos, que eso se aprende, ¿sí? Se va madurando. Estoy convencido que hoy, después de todo este tiempo que le dedicamos a destacar algunos factores o elementos de un texto entre todos y empezar a entenderlo y ver, ah, claro, por eso este autor o esta autora trae este concepto, para darle más fuerza a esta idea. Ah, y después lo rodea con este. Y para eso hizo este apartado, para después volver sobre otro, ¿no? A veces tenemos la tendencia a querer reducir todo a una oración y no se puede, no se puede, no se puede. Eh, Eso no quiere decir que no hayan comprendido, eso no quiere decir que comprendieron un montón, creo que tienen re claro la relación entre lo cultural y lo natural o lo que somos, ¿no? O lo que somos, o lo que es la naturaleza. Creo que el encuentro de esta semana, mejor dicho, la semana, empezaba con una imagen, no sé si la vieron, ¿no? Ese campo o ese terreno en desnivel natural, pero atravesado por un montón de tecnología y cuestiones culturales, donde parecería estar armónico la mano del hombre con, con lo natural. No sé si están recordando lo que digo, ¿no? Ahí hay un ejemplo de un desarrollo de agricultura que parecería bastante armónico, ¿no? No es que hay que deforestaron, como decía Javier, 400 hectáreas en Chaco del Apacho y de Quebracho para poner soja, no. Ahí no es que tiraron abajo el cerro, la montaña. ¿Cómo hizo esa comunidad para poder obtener algo desde lo natural sin aparentemente modificar o complicar el equilibrio? Bueno, también tenemos que ir hacia una educación y educación física que entienda eso, ¿no? No queremos ni entender a las personas solamente como un objeto, como una máquina, ¿no? Con esta dualidad mente-cuerpo, por ejemplo, eh, y deberíamos ir en busca de algo más integral que lo vamos a ir a ver en un ratito. Bien. ¿Dudas, preguntas, sensaciones, algo que haya quedado acá en el aire? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sirvió esta suerte de paneles para abordar y después poner en común? Me parece que sí, que fue súper, súper rico, súper rico. Bien, vamos a hacer lo siguiente, 11 menos 5. Vamos a darnos 10 minutos, 15 minutos para volver a trabajar en grupitos, muy sencillo, para pensar estas tablas, ¿no? Que en parte es la actividad, una actividad para la semana que viene, ¿no? Nosotros les proponemos empezar a construir unas tablas de conceptos o contenidos, significados y preguntas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es poder ir construyendo recursos como estudiante, ¿no? No lo piensen solo como una actividad, sino pensémoslo como un recurso para seguir estudiando, como un recurso para pensar los trabajos siguientes, para pensar los parciales y demás, y el final, ¿por qué no? La idea es poder, ahora vamos a una unidad nada más, ¿no? Poder rescatar ahora en esos grupos que trabajaban recién algunos conceptos, intentar definirlos, ¿no? ¿Qué significan? Y en un tercer momento o en tercer orden de columnas, poder pensar qué preguntas o qué interrogantes me genera hasta ahí esos conceptos o esos significados. ¿Se entiende? ¿Sí? Es una actividad que empieza ahora, ¿no? Pero empezando en los grupos, las tablas son de cada uno y de cada una, ¿no? Por más que ahora quizá se junten Ana, Belén y Ailén en un grupo a pensar esas tablas, la tabla es personal de cada uno, de cada una. ¿Por qué? Porque hay conceptos que le van a llamar más la atención a uno que a otra, porque vamos a construir significados diferentes sobre lo mismo, ¿sí? Eh, pero sí la vamos a construir en conjunto. La semana que viene, cuando nos volvamos a ver, vamos a dedicar unos 5 o 10 minutos cuando arranque el encuentro para compartirnos un poco cómo van las tablas de cada uno y de cada una. O sea, qué entendió Susana, o mejor dicho, qué conceptos les parecieron relevantes a Susana y qué se le significan a ella y qué preguntas se le desprenden de ahí. Poder ver qué pensó Axel, qué pensó Álvaro, qué pensó Fanny, qué pensó Meli, ¿no? Respecto a esos conceptos e ir robusteciendo la mirada y las columnas y los cuadros de todas y de todos. ¿Les parece?
¿sí? Profe, Nos perdón, ponemos 10, sería a 10, medida que vayamos leyendo los textos, ir sumando conceptos, preguntas y sería eso a las clases. fabuloso. ¿Por qué? Porque dentro de 1 o 2 meses vos, Eleonora, si vas haciendo ese trabajito, cuando te encuentres con el parcial o con el final, vas a decir, no, pará, pero yo acá ya tengo, mirá, tengo como 20 conceptos centrales que fuimos trabajando, con una definición propia y también de autores, y con algunas preguntas que me hice. Entonces, pará, ya entiendo un montón, o tengo mucho más avanzado que volver a empezar a pasar por los apuntes, las grabaciones, las clases, los textos, ¿sí? Ahora, el hecho de ir compartiéndolos va a hacer que, por ejemplo, quizá, vamos a suponer, Eleonora tiene su tabla, que la cree que está bastante completa. Pero la semana que viene, cuando nos ponemos a compartir, Juan cuenta la suya o comparte la suya y Juan, por ejemplo, destacó el posibilismo. Y Eleonora no lo pasó por alto, pero se da cuenta, escuchándolo a Juan, de lo importante del concepto de posibilismo para entendernos en la educación física hoy. Wow. Entonces, hey, qué bueno que compartimos, porque ahora yo un concepto que no tenía lo tengo. También puede pasar que, no sé, más adelante, eh, Ana y Eleonora hablaron de corporeidad, por ejemplo, pero cuando Eleonora escucha cómo Ana entendió corporeidad, se da cuenta que como ella lo entendió, dejó afuera un montón de variables que estaban buenísimas en lo que entendió Ana. Entonces, va mejorando su idea de corporeidad. Y viceversa, quizá Lucas también eligió el concepto de corporeidad para destacarlo, pero se dio cuenta que se confundió porque lo que él pensó que era esto era otra cosa, y ahí vamos construyendo mejor. Y el día que tienen que defender un final, un TIF, o construir un TIF, o hacer un trabajo, esa tabla les ayuda un montón. ¿Sí? Por eso no lo piensen como una tarea para la semana que viene, piénsenlo como recursos de la gestión del aprendizaje del estudiante. ¿Sí? Ahora lo único que van a hacer es empezar a construirla. Quizá van a llegar ahora en minutos a charlar algunos conceptos, por ejemplo, nada más. ¿Sí? No es que ahora tiene que estar terminada en 10 minutos, pero sí es como un empezar a construir. 10 minutos, 15, volvemos a la general, charlamos de algunos conceptos que hayan aparecido y planteamos algunas preguntas sobre el texto para la semana y ya nos despedimos. ¿Les parece? Último esfuerzo. Último esfuerzo. Vuelven las salas, cualquier cosa, me escriben.
Bien, creo que ya volvimos todos. A modo de compartir, ¿qué conceptos fueron apareciendo? A ver, ¿qué ideas, qué contenidos les parecieron relevantes de este recorrido por la unidad uno? A ver qué fue apareciendo ahí. Sin tener que definirlos, ¿eh? Solo comentando qué apareció ahí. Nosotros pusimos primero, bueno, lo que vimos en la clase uno de comunicación y lenguaje, los tipos de lenguaje, lenguaje no verbal, los elementos. No los pudimos desarrollar, pero estuvimos como tipeando un poco. Después del texto de Agregando el Futuro, de los tres tipos de cultura, hablaron algo de los destiempos. También al final de la clase 2 se habló un poco del aula invertida, bueno, que tiene que ver un poco con esto de la tecnología. Y no llegamos más que eso, pero bueno, ya íbamos por la clase 3 y nos quedamos sin tiempo. Buenísimo, buenísimo, Meli. ¿Quién más? ¿Qué otros conceptos o ideas aparecieron ahí interesantes? Con Nerea arrancamos al revés. Empezamos desde de lo último a lo primero. Lo que está más tibio, está muy bien, está muy bien. Claro. Así que retomamos la primera, lo primero fue más sencillo porque fue todo lo que hablamos hoy, sobre todo mucho de los conceptos que vos hablaste. Eh, Esto de, bueno, el antropocentrismo, que fue lo que más se charló hoy, el determinismo ambiental, el posibilismo, el determinismo cultural, eh, bueno, el concepto de ambiente, el naturalismo que habla de escola, bueno, esto de los límites difusos también, tal vez no sirve para como concepto tal cual, pero sirve para unir otros conceptos o para explicarlos. Bueno, esto del determinismo biológico, ambiental, cultural. Después estuvimos retomando un poco también, pasando por las clases y viendo los resúmenes que teníamos. Y, ay, ¿qué habíamos agarrado de la unidad, de las otras unidades? A ver si me quiero ayudar, me diga. Habíamos visto algo que igual lo mencionó Meli, el tema de la comunicación, también Comunicación es un lenguaje, concepto de reconcepto. lenguaje, eh, se me fue el nombre Frente al de, ser humano, vimos sí, se me fue esto de emisor, mensaje, canal, receptor, ¿cómo Los era? elementos de la los, Eso, comunicación. ahí está, no me salía. los Eh, tipos de lenguaje. sí, Lenguaje, muy bien, bien. ¿Qué esto más? de, ¿Alguien tiene? ¿Sí? no, que es más bien una frase, pero la escuela como palimpsesto e hipertexto, bueno, Mm, no sé, no me acuerdo si algo más. muy buenos, muy buenos. Bien. ¿Algún grupo pensó algún concepto, por ejemplo, que no apareció hasta ahora? ¿Alguien, por ejemplo, se preguntó por el concepto de educación, que no apareció, por ejemplo? ¿No? ¿Nadie? Porque quizá les da duda definirlo, ¿no? Estaba buscando qué palabra era. O intriga. Aunque quizá lo creen que lo tienen claro, pero está bueno probar explicarlo, ¿no? Y definirlo, porque quizá algo que yo creo que lo puedo explicar hasta que no lo sé comunicar y explicarlo, lo tengo. Bien. Sí, ok. Em, Estas tablas las van a seguir terminando en la semana, ¿sí? Y las vamos a ir charlando en los primeros minutos de la semana que viene y por ahí la otra también, y de vez en cuando las podemos ir retomando. Yo sugiero, insisto, que las vayan teniendo a mano y organizadas y agregando cada semana, ¿sí? Porque después es muchísimo más fácil recuperar lo que va pasando
Y es muchísimo más fácil después introducir o usar esos contenidos, esos conceptos para elaboraciones futuras, ¿sí? Una cosa es, no, bueno, sí, la dicotomía tiene límites difusos porque, bueno, es difícil, y otra cosa es, la dicotomía se basa en una mirada antropocentrista, y ya metiste un concepto, porque tiene que ver con cómo la antropología en su mirada ecológica avanzó hacia un concepto de ambiente, porque, bueno, entonces vos vas robusteciendo con una mirada académica y universitaria algo o un relato, una explicación que se corre de lo informal hacia lo que somos profesionales de la educación. ¿Sí? No es lo mismo en unos meses decir, bueno, sí, el cuerpo, un cacho de mira, estamos trabajando en la corporidad a través de tu motricidad y la disponibilidad corporal que se manifiesta en estas o cuales habilidades, pim, pum, bueno, va teniendo otro, otra robustez. Esa robustez o ese comprender lo que sucede, esta tabla les va a ayudar un montón. Y por último, lo que nos termina de convocar esta semana es el texto que les proponemos sobre el final del desarrollo. El texto de Evelyn lo que va a intentar poner de manifiesto es mirar con otros ojos la educación, ¿sí? Corrernos de una mirada quizá tradicional de la educación, ¿sí? Tradicional en términos de transmitir información o conocimiento medible, ¿no? Cuando lean el texto, por si no lo leyeron, se van a encontrar con una crítica, digamos, a las pruebas PISA. Las pruebas PISA, por ejemplo, suceden en Argentina también, hace varios años, son como unas pruebas de evaluar cómo está el sistema educativo de un país por cuánto saben de algunas asignaturas los estudiantes de diferentes niveles. Quizá yo soy muy grande, quizá ustedes que son más jóvenes incluso hayan hecho alguna prueba PISA en su sistema educativo, en la secundaria o en la primaria, y la norma más es que sí. Bien, ¿ven? Bueno, las pruebas PISA supuestamente arman como un ranking de dónde está la Argentina o cada provincia o cada municipio respecto de otros por cuánto sabes de algunos conceptos o cuán inteligente sos. Qué va a plantear la autora? Bueno, empezar a pensar también la educación integral en términos de qué le hace falta de verdad a los pibes y a las pibas de mi comunidad o de mi sociedad para manejarse como parte de una comunidad crítica, reflexiva y transformadora. ¿Necesitas saber matemática y lengua? Sí, pero además, ¿qué necesitas saber? Eso que necesitas saber, ¿cómo se lo va a dar la educación? ¿No? ¿Cómo vamos a generar la, la- los, los ciudadanos y ciudadanas de una sociedad, digamos, más justa? ¿No? ¿Van a ser solamente pudiendo multiplicar, sumar, restar y conocer los verbos? ¿O hacen falta algunas otras habilidades? ¿No? Bueno, en parte de esas preguntas se las hace Evelyn y nos parece interesante empezar a hacerlas, sobre todo por eso que venimos arrastrando de las dicotomías, ¿no? Quizá la educación tradicional se para justamente en la dicotomía de lo natural y lo cultural, ¿no? Y en la educación física en la dicotomía entre cuerpo y mente, y se dedica a medir o enseñar solamente uno de los aspectos. Pensar una educación más integral, ¿sí? Que la vamos a ir descubriendo de a poco, quizá tenga que ver con esas respuestas. Y también para ir pensando, dejo ahí una pregunta que la podemos retomar también al inicio de la semana que viene. ¿Qué huellas fue dejando la educación física, ¿no? Y esto sale producto del texto de Evelyn. ¿Qué huellas creen que fue dejando la educación física en la constitución de su propia corporeidad, ¿no? De la de ustedes, ¿no? ¿Por qué hago esta pregunta y por qué la dejamos pensando ahí en la semana para la que viene? Porque justamente la semana que viene, cuando arranquemos la unidad 2 vamos a empezar a pensar qué es la educación física, ¿sí? La vamos a recuperar desde sus inicios, ¿sí? Y entender que lo que tenemos por delante es diferente a lo que hicieron con nosotros y nosotras es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque habría que poner en la mochila todo lo que fue la educación física con nosotros y dejarla ahí para empezar a pensar qué es lo de ahora, ¿no? Pero hay que tener claro qué fue la educación física hasta ahora y qué es lo que viene, ¿no? Eh, Justamente para trabajar hacia esta educación integral, si se quiere, para ponerle un nombre, o transformadora de la que habla Evelyn, para empezar a pensar
también la dejo ahí picando, cómo la educación física puede hacer para tratar de destrabar estas dicotomías vigentes, ¿no? ¿Cómo podemos pensar una educación física sin dicotomías? ¿No? Entre lo material y lo cultural, entre el cuerpo y la mente. ¿Cómo hace la educación física para saltearse eso? ¿No? Digo saltearse porque seguramente tenemos todos rastros y vestigios de haber recibido una educación física que operó en términos de un montón de dicotomías, ¿no? Mente-cuerpo, naturaleza-cultura, y la inteligencia como algo medible, ¿no? Porque yo recién hacía el breve resumen del texto de Evelyn. Hay habilidades, hay habilidades y competencias que son muy difíciles de medir con una prueba, ¿no? Vamos a suponer, si a mí me interesa desde la educación física construir futuros ciudadanos y ciudadanas sensibles, ¿cómo evalúo o mido la sensibilidad de Melina, de Belén, de Juan, de Ana, de Álvaro? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Ahora, no nos comamos la curva de que por querer todo medirlo fácil, caemos, ¿no? En las dicotomías y en lo biológico, en lo fisiológico, en medirte un salto, una flexibilidad y ciertas capacidades y perdemos de vista todo lo otro que necesitamos, me parece a mí y a un montón de personas más también, para que vivamos en un mundo mejor, de la mano de la educación física, ¿no? ¿Qué aporte puede hacer la educación física a eso, a pesar de que no hayan hecho eso con nosotros, ¿no? A pesar de que no hayan hecho eso con nosotros, ¿no? Porque creo que todos vamos a encontrar rastros de técnicas, habilidades, competencias y demás, y muy pocos rastros de otra cosa, ¿no? Incluso la semana de hoy, que tiene que ver con el ambiente, ¿cuánto tiene la educación física? Es una de las pocas asignaturas, por ejemplo, del sistema educativo que tiene para construir corporeidad en el ambiente, ¿no? Y que empezar a deconstruir esa mirada dicotómica de naturaleza y cultura separado, la educación física tiene todo un eje, que es el ambiente y los otros. Y pensar nuestra corporeidad, que ya vamos a ver más adelante bien qué es y demás, en relación con el ambiente, en tanto es una nueva mirada de ambiente, la educación física es casi abanderada de todo eso, ¿sí? Y no estamos hablando de eh, ir a hacer un juego en un espacio verde, tiene que ver con justamente entendernos en relación de lo cultural y lo social, y cómo, por ejemplo, nos toque quizá tener el día de mañana al pibe o la piba que después sea el CEO o la CEO de la empresa minera que tenga que decidir si quiere destruir o no la provincia para sacar un poco de beneficio o de ganancia, ojalá ese futuro pibe o piba que se hace o haya tenido alguno de nosotros de profe de educación física y hayamos abordado esos ejes o esos contenidos de forma tal que por lo menos haga la pregunta de si está bien o mal, ética o moralmente, serruchar la montaña, el agua de toda una provincia para que se lleven un par de dólares una multinacional a otro lado, ¿no? La educación física ahí tiene un montón para hacer, tiene un montón para hacer. O por lo menos de las pocas asignaturas en la escuela que se permite trabajar eso poniendo esa corporeidad ahí de manifiesto. Y digo corporeidad para empezar justamente a romper una dicotomía de cuerpo y mente, ¿no? Pareciera que a la educación física siempre le tocó educar el cuerpo biológico, ¿sí? Y la mente le tocaba a otras asignaturas. Y al revés, parecía que el cuerpo era solo resultado de técnicas y habilidades y que el cuerpo o nuestros movimientos, si se quiere, o nuestro ser en el mundo, no tenía rastros de cuestiones sociales, culturales y ambientales. Un montón de cuestiones para abrir la puerta de la unidad 2 y cerrar la unidad 1, ¿no? Entre comillas cerrar y entre comillas abrir, porque todo se relaciona todo el tiempo. Chicos y chicas, buen fin de semana, ¿sí? A descansar. Yo después cierro el foro con todas estas reflexiones y cuestiones que pasaron en este encuentro de hoy, ¿sí? Los invito, por supuesto, a volver a pasar por el foro después de todo lo que pasó hoy para mejorar o reentender lo que hicimos y lo que hicieron los demás. Cualquier cosa, nos escribimos, ¿sí? Chao, Que anden profe. bien. Chao. Gracias por el Buen fin de, encuentro. nos vemos. Muchas gracias. Buen fin de. Adiós. Buen fin de.